El Señor te bendice. Esperamos que puedan estar ustedes muy bien. Allí en este espacio de Sociedad de Jóvenes el Señor les guarda. Gracias a Dios por, darnos la oportunidad de poder participar junto con ustedes en este espacio especial de culto joven. Queremos pedirte que por favor inclines tu cabeza junto conmigo y oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias te damos por tu palabra en esta ocasión. Cúbrenos con tu Santo Espíritu y capacítanos, Señor bendito, a hacer siempre lo mejor por ti y para ti, y que tu palabra pueda indicarnos el sendero y la ruta que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Obediencia. Es una palabra muy importante dentro del contexto espiritual y dentro del contexto social. Si tú en la vida no aprendes a ser obediente, vas a tener muchos problemas. Vas a tener problemas en tu hogar, que seguro lo has tenido, porque en algún momento hemos sido desobedientes. ¿Cuántos de los aquí presentes en este espacio en algún momento no habrán desobedecido a sus papás? ¿Habrán desobedecido a alguna orientación del colegio, de la universidad? ¿Habrán desobedecido a algún tipo de orientación, aún hasta de los mismos jefes? A veces es hasta fácil desobedecer algunas orientaciones claras, exactas y precisas que nosotros podemos recibir de nuestros superiores. En algún momento pudimos recordar que cuando prestamos el servicio, nuestro comandante decía: miren, aquí a ustedes se les da órdenes de fácil cumplimiento. ¿Por qué hablamos de esa experiencia militar? Porque dentro del contexto bíblico de la obediencia también hay una obediencia militar y hay una obediencia infantil. La obediencia militar tiene que ver con ese grupo de reacción de personas que entienden y comprenden los tiempos, que saben que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es esa obediencia que no es cuestionable, es esa obediencia que no está en tela de juicio. Es en esa dirección o no es nada, mejor dicho. Y sabe algo que el Señor precisa en su palabra. En el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 2, reza de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Esa frase importante, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Bueno, hay una conexión importante con todo el contenido del pasaje. Número 1 dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios el Padre. Es decir, que Dios te eligió a ti, a mí, sencillamente porque Él es un Dios todopoderoso que te creó, que te facultó, sencillamente para que tú puedas responder al estímulo que Dios te da, a las orientaciones que Dios da. Dios elige al ser humano para que todos nosotros podamos ser completamente sometidos a la voluntad de un Dios soberano. Entonces Dios dice: yo te elijo a ti porque yo sé que tienes la capacidad de poderte someter a mi grandeza y a mi voluntad. Y por esa razón Dios dice: para obedecer a Jesucristo. La obediencia a Jesucristo tiene que ver con que tú reconoces la supremacía, que reconoces la grandeza, que reconoces la soberanía de Cristo. Y entonces decides, como dice el apóstol Pablo: todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Bendita es la palabra del Señor. Mira, es necesario que nosotros podamos entender y comprender este mensaje para que de aquí en adelante nuestra vida pueda girar en torno a un concepto real de verdadera obediencia. La Biblia indica que nosotros debemos de hacer una práctica completamente importante. La palabra hebrea o griega mejor que está allí, obediencia, es hupakoe. Hupakoe es esta expresión que tiene que ver con una escucha atenta. Es decir, una persona que está escuchando con atención, que tiene la capacidad de tener los sentidos completamente habilitados para obedecer lo que se le está diciendo. Hupakoe tiene que ver con una experiencia de subordinación. Difícilmente las personas van a poder obedecer a alguien a quien no se someten. Si tú no te sometes, no vas a poder obedecer. ¿Cómo vas a obedecer si sencillamente habrá muchos criterios, muchos pensamientos? Pero ¿por qué tengo que obedecer si eres menor que yo? ¿Por qué tengo que obedecer si tú no me mandas a mí? ¿Por qué tengo que obedecer si tú no eres mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer si tú no eres líder de la iglesia? ¿Por qué tengo que obedecer si sencillamente cada persona vive su propia experiencia? ¿Por qué tengo que obedecer yo sencillamente las orientaciones de una cantidad de personas anticuadas y amargadas como a veces son los hermanos de la iglesia? Algunos jóvenes dicen. Entonces muchas personas, cuando no se someten a la voluntad, aún así dice Jehová, entonces les cuesta sencillamente.
Hemos encontrado en el camino a muchas personas, a muchos jóvenes que tienen grandes problemas emocionales porque les cuesta someterse a la voluntad de Dios. Dios ha dicho en su palabra, no te unas en yugo desigual, pero mira, ahí van muchos jóvenes criticando. No, pero es que este es mejor que todos los de la iglesia. Si usted supiera los de la iglesia, mire, son una joyita. Esa muchacha, mira, esos muchachos, si yo ya tuve un novio de la iglesia y fui así, una cosa, y me pidió con no sé qué, y bueno, y toda esa cantidad de dinámicas de pensamiento. Entonces muchos jóvenes están tratando de justificar su desobediencia al Señor. Si el Señor dijo que es por ahí, compadre, avance en el nombre del que vive. A usted no le gusta. Sí, a veces no nos gustan muchas cosas que el Señor nos está orientando, pero es preciso que nosotros podamos someternos a la grandeza de Dios y sencillamente disponer nuestro corazón y nuestro espíritu a obedecer a un Dios que sabe qué es lo mejor para usted. Pregúnteselo a Jonás. Jonás dice, no, mira, espérate un poquito, yo no voy, esta orientación que tú me estás dando está muy complicada, yo no estoy de acuerdo, yo tengo mi libertad y sencillamente yo me voy a ir por este camino. Y entonces, yéndose por este camino, sencillamente avanzó en un sendero donde Dios no sencillamente estaba indicando. Dios nos ha facultado, muchachos, para que nosotros podamos estar en el cumplimiento de una misión que es justamente lo que Dios espera que se pueda desenvolver o desarrollar en este tiempo, cuando cada 40 segundos un joven o una persona se está quitando la vida a través del suicidio. Cada 40 segundos, ¿te puedes imaginar eso? Cada 2 minutos, según las indicaciones anteriores, era que una persona estaba muriendo de hambre. ¿Cómo no poder obedecer? ¿Cómo no podernos someter? ¿Cómo no poder nosotros asumir una responsabilidad de un Dios que sabe qué es lo mejor para nosotros? Y a veces se puede escribir de algunos jóvenes lo que pudo ser y no fue. Pregúnteselo a Sansón. Usted sabe la historia de Sansón, ¿no? Porque siempre los jóvenes con la tendencia de Sansón, desobedientes, son los que llegan a justificar, son los que llegan a cuestionar, son los que llegan a sencillamente a manipular sus conceptos espirituales. Ay, no, pero es que realmente lo que es que uno no puede quedarse con una no que muy espiritual, que muy cantante, que muy acho, que mucha cosa, que es muy esto y lo otro. No. Uno tiene que quedarse con alguien que a uno visualmente le agrade, que uno se apasione, que uno se enloquezca. Usted sabe todas esas mujeres que andan allá afuera con chorcito y toda la cosa. Es una tentación tremenda. Algunos dicen, pero mira, no es la que agradó a tus ojos. Es lo que Dios ha indicado que es lo mejor para ti. Sí, también hemos pasado por ese valle. En algunas ocasiones hemos desobedecido a Dios. Y hemos tenido que reconocer que no ha sido la mejor decisión. Por favor, lo que pudo haber sido y no fue. Hay muchos jóvenes en este momento que están viviendo esa experiencia. Muchos jóvenes que hoy ya no están en la iglesia. Muchos jóvenes que sencillamente se desanimaron, que es que por la pandemia. No, es que vino la pandemia y ya no hubo sociedad de jóvenes, ya no hubo una cosa, ya no hubo la otra, que todo es virtual ahora y eso es uno sin sabor y una cosa y la otra. Y muchas excusas y más excusas. ¿Cómo así que excusa, pastor? Es que lo que está ocurriendo con ellos era lo que tenían sembrado en este momento. Porque es que no es por el pastor, no es por los líderes de la iglesia, no es porque sencillamente no comulguen con sus ideas y sus proyectos, no es porque sencillamente, no, es lo que tenían producido en su corazón. No habían sembrado para este tiempo de escasez, no habían sembrado para este tiempo de angustia, para este tiempo de muerte, para este tiempo de complicaciones, no habían sembrado para este tiempo. Y por esa razón, cuando vino la zaranda del COVID entonces a muchos de una vez los apartó, a muchos de una vez los enfrió y están en desobediencia en este momento porque no han querido obedecer completamente la voluntad de un Dios todopoderoso que exige de ellos un sometimiento real al propósito divino. Mira, recuerda la historia de Sansón, cómo termina. El hombre sin ojos. Porque la tendencia de la desobediencia hoy en día de muchos jóvenes está por lo que están viendo. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Reza la siguiente de la manera. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escucha. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y aún más inclina la palabra de Dios diciendo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese concepto y esa palabra voluntad tiene que ver con que aquel que se somete, aquel que estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Bendita es la palabra del Señor. Es necesario, muchachos, que hoy nosotros podamos estar en el contexto. Reiteramos, hay cosas que a veces no nos gustan, pero debemos de someternos completamente a la voluntad de un Dios que sabe qué es lo mejor para ti. Sometimiento tienes que verlo en el filtro de la experiencia de Job. Un hombre que sabía cuál era la orientación que debería de tomar en el momento indicado. Cuando tú comienzas a sembrar para los tiempos de angustia, cuando tú comienzas a sembrar, cuando tú te has sometido, cuando tú eres obediente a Dios en estos tiempos donde tienes vida, donde tienes salud, donde el COVID no te llegó, quizás te rozó o alguna cosa por allí, cuando tú te inclinas, te dispones para obedecer a Dios como Job en su momento, entonces cuando lleguen los momentos de prueba, cuando lleguen los momentos de tristeza, cuando lleguen los momentos de angustia, cuando llegue el momento complejo en tu vida, entonces tú podrás decir: mira, aún retengo mi integridad, aunque el mundo se desborone, yo permaneceré siempre sometido a la voluntad de un Dios todopoderoso que sabe que es lo mejor para mí. Y aún más, jóvenes, amigos, un joven nunca va a obedecer a Dios, nunca se va a someter a Dios si no lo conoce. Si no lo conoce, no se va a someter a Dios. ¿Para qué? Siempre van a haber argumentos, siempre van a haber cuestionamientos, siempre van a haber posiciones, siempre van a haber alteraciones, argumentaciones teológicas, aún teológicas, argumentaciones sistemáticas, argumentaciones. No es que la iglesia no los dejan trabajar aún, no es que la iglesia siempre argumentaciones que pueden ser en cierto sentido algunas de esas reales, pero que no están dejándote y participando en un verdadero conocimiento de un Dios que sabe qué es lo mejor para ti. En la conclusión de este mensaje, Dios hoy te ha pedido que seas luz para el mundo, que comiences a brillar, pero no puedes brillar si no conoces a Dios, no puedes brillar si no te sometes a Dios, no puedes brillar, no puedes testimoniar, no puedes evangelizar si no has conocido a quien debes de obedecer en este tiempo. No seas como Sansón, que termina una vida, una carrera quizás precipitada, tan solo por las malas decisiones de la vida. Sométete a la voluntad del Señor. ¿Sabe que alguien me decía hace poco? Nos decía: pastor, mire, usted no debería estar estando predicando tanto en Facebook, en YouTube. No debería estar en eso, pastor. No debería de estar ni siquiera teniendo un canal, ¿cómo se llama? Un canal personal por YouTube. No debería tener una página. Eso no debería de hacerse, pastor. Está igual a la gente de allá afuera, los YouTubers y los Facebook y la gente que anda pues en todo este ambiente de Facebook. No debería de hacer eso. ¿Ok? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque si tienes una palabra de parte de Jehová para mí, entonces yo sencillamente la obedezco, ¿sí me entiendes? Porque todo lo que hemos estado haciendo en este tiempo ha sido porque Dios lo ha orientado desde hace más de 3 años que estamos con un proceso en este sentido. Porque sencillamente Dios lo ha orientado. Pero si hay una palabra que Dios me está dando a través de ti, te aseguro que yo la voy a recibir. Entonces dio una vueltica por aquí, una vueltica por allá. Entonces sencillamente yo le dije: mira, ¿cuántos de nuestros jóvenes hoy en la iglesia están siguiendo a páginas pornográficas? Están siguiendo en este momento toda esta gente que se la pasa haciendo bromas ahorita. Toda esa gente de Facebook que anda haciendo bromas a la novia, que anda haciendo bromas a la mamá, haciendo bromas a los amigos, haciendo bromas. ¿Cuántos de nuestros muchachos están siguiendo a esas personas? ¿Cuántos de esos muchachos están viendo, quizás siguiendo un canal de Facebook que a algunas mujeres que les enseña a cocinar o a algunos que les está enseñando a hacer otro tipo de cosas? ¿Cuántos? Bueno, pues pastor, son muchos. Entonces, mira,
Si tú aprendes a cocinar como lo presenta YouTube y sigues a esa persona, yo te pregunto, ¿eso tiene que ver con salvación? No, bueno, ok. Tiene que ver con que, no, es esa gente que hace buenas obras de caridad y que se ríe y que muestra tantos chistes ahí. No estoy en contra de la gente que se quiera reír y que quiera seguir a todos los que cuentan chistes y demás. Esa es decisión de cada quien. Pero entonces mira, si tú sigues a una persona, entonces le dijimos, mira, nuestra argumentación entonces en este momento es que, ¿por qué no poder participar de un vínculo en medio de una red completamente masiva donde personas están allí, donde quieren escuchar más que risas, donde quieren escuchar a alguien que les diga, mira, aparte de reírte en la vida, puedes tener un camino de salvación sometiéndote completamente al Salvador? Entonces yo no estoy allí para competir con los que hacen reír a las personas, no. Con los que hacen chistes y toda esa cuestión, no es mi competencia. La competencia es para que aquellas personas que hoy no conocen más que reírse puedan conducirse a un plan de salvación que Dios ha establecido, y hay que predicarlo en tiempo y fuera de tiempo por cualquier tipo de contexto. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho, joven? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que hagas? Y sencillamente no lo has hecho porque te da miedo, porque te da vergüenza, porque sencillamente te van a argumentar, porque sencillamente te van a regañar. ¿Por qué no lo has hecho? Sencillamente sométete. Si tienes que cortar una relación, córtala. Si tienes que avanzar en otro sentido, entonces avanza. No te detengas en este momento y haz lo que Dios te ha indicado que tienes que hacer. Pero decide someterte a la voluntad del Señor y obedecerle por completo, porque Cristo Jesús viene pronto y es preciso que tú y yo estemos listos y preparados para ese encuentro maravilloso con el Salvador Todopoderoso que viene por ti, también por mí. ¿Puede tomar Dios esta decisión importante hoy en nosotros? Decide hoy obedecer, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida para ti. El Señor te bendice y te guarda, y siempre ten en tu mente y en tu corazón que Dios tiene una ruta, un camino para todos, pero si tan solo te sometes a la voluntad del Todopoderoso Dios. El Señor te bendice y Dios te guarda. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es nuestro mayor referente y ejemplo de obediencia. Así que como se sometió hasta lo sumo, hoy ayuda a cada joven, a cada señorita, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que vea este mensaje. Ayúdanos a someternos por completo a tu voluntad y a hacer siempre lo que al cielo le agrada. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.